Bueno, entonces la clase de hoy está enfocada en el lenguaje de diagramas de bloques funcionales. La clase pasada nosotros vimos lo que era el lenguaje ladder. Fue el primer lenguaje que vimos respecto a los controladores programables, más específicamente de un relé programable. Recordemos que estos lenguajes son de alto nivel, ¿listo? ¿Por qué? Porque se están representados mediante gráficos, mediante símbolos visuales, ¿no? A diferencia de un lenguaje de bajo nivel que utiliza una sintaxis escrita. Bueno, entonces decimos que el lenguaje de diagramas de bloques de funciones, que se abrevia como FUP o FBD, es un lenguaje que está muy estrechamente relacionado con lo que se conoce como lógica booleana. Muchos de ustedes seguramente deben estar viendo la materia que se llama Introducción a la Automatización. Entonces, pues en esa materia ustedes ven todo esto referente a la lógica booleana. Entonces, aquellas personas que ya están viendo que están viendo esa materia, pues me van a entender mucho más debido a que han estado manejando esos temas durante el curso. Entonces, cuando hablamos de una lógica booleana, estamos hablando de unas funciones lógicas. Esas funciones lógicas se conocen como AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, incluso existen otras, pero esas son las principales. ¿Listo? De estas tres se derivan el resto, ¿listo? Bueno, esta XOR también sí, es una también. O sea, esta no sale de estas. Pero lo que es la NAND, la NOR, esas sí salen de estas, ¿listo? De la unión de la OR, de la AND. Por ejemplo, la NAND es la negación de una compuerta AND. La NOR es una negación de la compuerta OR. Ya iremos viendo todo esto, ¿listo? Entonces aquí introduje un concepto muy importante, que es una compuerta lógica o puerta lógica. Entonces estas compuertas son unos dispositivos electrónicos que cumplen una función en específico. ¿Esas funciones cuáles son? Pues las funciones booleanas. Entonces puede ser una OR, una AND, una NOT, etcétera. ¿Listo? Y estas compuertas están construidas por unos transistores pequeños que a la final estos transistores pues lo que hacen es el diseño implementado de estos transistores pues permite que la compuerta a la salida arroje un resultado de acuerdo a la función en específico. Entonces tenemos que una compuerta tiene una salida y varias entradas, ¿listo? Pueden ser 2, 3, 4, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué salida podemos obtener? Un valor de cero o un valor de uno. Cuando hablamos de un valor de cero, estamos hablando de lo que es estado bajo o 0 voltios. Y cuando hablamos de uno, estamos hablando de un estado alto o un voltaje que dependiendo de la tecnología programable que estemos utilizando, pues va a variar. Por ejemplo, en una tecnología electrónica, por ejemplo, microcontroladores, eh, un estado alto es de 5 voltios, mientras que si hablamos de un PLC estaríamos hablando de 12 o 24 voltios. Entonces, dependiendo de la tecnología, pues este estado alto va a variar, ¿no? Entonces, básicamente es esto que ustedes ven aquí representado. Entonces, estas compuertas pues nos van a arrojar o un 0 o un uno de acuerdo a lo que ustedes coloquen a la entrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que estas compuertas lógicas están asociadas a una tabla de verdad, es decir, las funciones lógicas OR, AND, NOT, etcétera, tienen unas tablas de verdad. Esas tablas de verdad son unas combinaciones de las entradas y su correspondiente salida. Es decir, esa salida va a depender de las combinaciones que ustedes tengan a las entradas de estos dispositivos. Entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver todas las funciones lógicas, las principales funciones lógicas, y vamos a ir explicando cada una de ellas, ver su tabla de verdad, su símbolo, pues su correspondiente símbolo y su esquema equivalente eléctrico. Entonces empezamos con la compuerta lógica AND. Entonces, esta compuerta tiene algo muy interesante y es que arroja un estado alto o un valor de uno a la salida si y solo si
todas las entradas están en uno. ¿Listo? En caso contrario, su salida será cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna de sus entradas es cero, es suficiente para que el valor a la salida de la compuerta sea cero. ¿Listo? Bueno, entonces el símbolo electrónico es este, es el, digamos, el símbolo clásico, el símbolo ANSI. Entonces hay dos simbologías, ¿listo? Simbología tradicional y simbología ANSI. Los que ven automatización eh, ven estas compuertas mediante estos símbolos. Para nuestra clase nosotros veremos esta simbología de esta manera, ¿listo? Representada en unos bloques. Esos bloques tienen en su interior una, digamos, una letra o algún símbolo que representa la función. En este caso tiene este símbolo que representa la I, la AND. ¿Listo? Al lado izquierdo ven sus correspondientes entradas. En este caso, esta compuerta tiene cuatro. Puede tener dos, cuatro, ocho, dependiendo pues, del circuito. Y tiene una salida. El esquema eléctrico equivalente es el que ven acá. ¿Por qué? Podemos verificar. Entonces, ¿qué tenemos? Dijimos que la única manera de que la salida sea uno, todas sus entradas tienen que estar en uno. Entonces, en este caso estamos representando el contacto A y el contacto B, que serían estas entradas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estos contactos están acá. ¿Listo? Entonces, aquí a la entrada tenemos 5 voltios y esta es la salida. Entonces, a esta salida vamos a tener 5 voltios si y solo si A y B están activos, es decir, A y B están en uno. Entonces, si A se activa, se va a cerrar este contacto y si B se activa, pues se va a cerrar este contacto. Al cerrarse en los dos contactos, van a permitir el flujo de corriente. En caso contrario de que alguno de ellos sea cero o los dos sean cero, es decir, que no se activen, pues ¿qué va a ocurrir? Pues sencillo, la corriente no va a pasar. Entonces, para que vayan de pronto relacionando un poco estos temas con lo que ustedes han visto hasta las clases de lo que son circuitos convencionales, ¿no? Antes de entrar a ver controladores programables. Entonces aquí vamos a ver una tabla de verdad. Esto es lo que se conoce como tabla de verdad. Al lado izquierdo tenemos las variables de entrada. En este caso tenemos la variable de entrada A y la variable de entrada B. Y al lado derecho tenemos la variable de salida, que en este caso pues se colocó como salida. Puede ser Q, S, la letra que ustedes consideren colocar. Entonces, vean, aquí están las posibles combinaciones de las entradas y estas arrojarán una salida. Entonces, yo les dije, ¿qué les dije a ustedes? Que únicamente esta compuerta iba a arrojar un uno o estado alto a la salida cuando todas sus entradas sean uno. Es decir, este sería el único caso. El resto de casos será cero, ¿listo? Entonces, aquí, qué podemos ver? Entonces, algo que nos falta, algo que me falta explicarles es cuántas combinaciones nosotros podemos tener. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? De la siguiente manera. La cantidad de combinaciones va a ser igual a 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de variables. En este caso tenemos dos variables, a y b, dos variables de entrada. Entonces, como tenemos dos variables de entrada, entonces será 2 a la 2. ¿Cuánto da 2 a la 2? Pues 4. Como tenemos 4, esas son la cantidad de combinaciones posibles. Las pueden contar. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos la parte de la expresión lógica booleana. Entonces, fíjense que dice Q igual a AB. Q es la salida, ¿listo? Aquí pues yo tomé como Q salida. Entonces suponga que en vez de decir salida aquí es Q. Y así se representa la compuerta AND. ¿Listo? AB en este caso. ¿Listo? Las entradas. Es decir, las entradas eh, como si estuviesen multiplicando, pero no le colocan el punto. ¿Listo? La compuerta AND funciona como una multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, en 0 por 0, 0. 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con la compuerta OR. Entonces, ¿qué tenemos de la compuerta OR? Entonces, a la salida tendremos un estado bajo o cero si y solo si todas sus entradas son cero.
En caso contrario va a ser uno, ¿listo? Entonces esta es casi como contraria al funcionamiento de la AND, ¿listo? Entonces en este caso tenemos cero si todas sus entradas pues son cero, ¿listo? En caso contrario de que alguna de sus entradas sea uno, es suficiente para que el resultado sea uno. Entonces, suponga que tienen 100 entradas. Si de esas entradas 99 son cero y una es uno, es suficiente para que eh, pues tengamos un uno a la salida, ¿listo? Bueno, entonces ahí pueden ver los símbolos, pueden ver el símbolo en ANSI, pueden ver el símbolo electrónico y pueden ver el circuito eléctrico. Listo. Entonces, eh, ¿qué tenemos aquí como equivalente? Fíjense que tenemos contactos en paralelo, ¿listo? Entonces, vean por qué pues, el circuito cumple con la función de una OR. Entonces, fíjense, si nosotros cerramos uno de estos contactos, pues la corriente va a llegar de la entrada a la salida. Con que uno de estos se cierre, pues esa corriente va a llegar. Si todos están abiertos, pues no va a llegar. Entonces cumple con lo que estaba explicando hace rato. La compuerta lógica, pues es esto que les decía. Entonces, si todas sus entradas son cero, pues su salida va a ser cero. En caso contrario, será uno, que es lo que ven acá. La expresión booleana es la siguiente. Q es igual a A más B. ¿Listo? Entonces, aquí lo tienen. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a hablar de la compuerta lógica NOT, que es la compuerta negada. Entonces, esta es la compuerta más sencilla de todas. Esta, a diferencia de las otras, eh, pues únicamente tiene una entrada, ¿listo? Las otras pueden tener múltiples entradas. Esta solo tiene una entrada y lo único que hace es negar su entrada. Entonces, si ustedes le entran, digamos acá, le colocan un cero, pues a la salida va a arrojar un uno. Si le colocan un uno a la entrada, pues a la salida será cero. Listo, entonces básicamente es eso. El símbolo en Nancy, que es el que estaremos utilizando en Logosoft, es así un bloque y tiene un uno en su interior. ¿Listo? Bueno, para la parte electrónica tenemos pues este circuito convencional que ustedes ya lo habrán visto si están viendo la materia de automatización. Y el símbolo eléctrico es un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué cumple con esta función? Pues veamos. Eh, Fíjense en que cuando nosotros no estamos activando el contacto, pues ¿qué va a pasar? Eh, la corriente de acá pues va a llegar acá. Entonces, fíjense, estamos enviando un cero, ¿sí? Porque no estamos activando el contacto, entonces es como enviar un cero. Entonces, como enviamos un cero, pues la respuesta a la salida va a ser un uno, ¿no? Entonces, fíjense que se está negando el resultado. Ahora, si ustedes activan el contacto, es decir, están enviando un uno, si están enviando un uno, fíjense en que se abre el contacto, como se abre el contacto, no permite el flujo de corriente a la salida. Entonces, pues básicamente esa es la explicación del circuito eléctrico equivalente a una compuerta NOT. La tabla de verdad es la siguiente. Entonces veamos, es súper sencillo, es la más sencilla de todas. Si tenemos un cero acá, pues a la salida tendremos un uno. Si tenemos un uno acá, pues a la salida será cero. Y la manera de escribir la ecuación es la siguiente. Entonces Q en este caso, que es la salida, es igual a la variable de entrada y le colocan una rayita arriba que se conoce complemento. Entonces eso quiere decir que Q es igual al complemento de A, que es la negación. Bueno, de aquí pasamos a ver lo que es la NAND. La NAND es una compuerta pues sencilla, únicamente ustedes con aprenderse en la AND ya es suficiente con saber el resultado de la NAND. La NAND lo único es que niega el resultado de la AND. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden ver? De hecho, veamos la tabla de verdad de la AND. Es esta. Entonces, fíjense, en este caso, una NAND sería invertir la salida.
Entonces, en este caso, en vez de ser cero sería uno. En este caso, en vez de ser cero sería otro uno. Aquí sería otro uno y aquí sería otro cero. Vamos a ver si es verdad lo que les estoy diciendo. Efectivamente, vean, uno 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 cero. Entonces, con ustedes saberse la compuerta, pues ya tienen todo. De hecho, lo que les dije, la compuerta, pues hagan la multiplicación y ya. ¿Listo? Y eso es. Bueno, fíjense acá que en su símbolo es el mismo símbolo de la AND, pero tiene a su salida un circulito. Ese circulito es el que me determina que una compuerta está negada. Entonces aquí se me olvidó decirles, fíjense que la compuerta NOT teníamos este símbolo es de que deja seguir el resultado, este bloque con uno es como lo que da la entrada, lo arroja a la salida, pero en ese caso fíjense que tiene un circulito adicional a la salida, ese circulito nos representa negación, ¿listo? Bueno, ¿qué más? Entonces, pues eso es todo, ¿no? Básicamente eso es todo. El equivalente son contactos normalmente cerrados en paralelo, que de hecho, pues si quieren los podemos revisar rápidamente. Entonces, fíjense que si dice que cuando eh, se activan todos, en ese caso va a ser cero. Entonces, fíjense, si ustedes activan este contacto, pues se va a abrir. Si activan este contacto, va a cambiar de estado, es decir, se abre. Si activan este, se abre y este también se abre. Y si se abren todos, pues ¿qué pasa? Pues no va a haber flujo de corriente. En caso contrario, va a haber flujo de corriente. Entonces, por ejemplo, si desactivamos, por ejemplo, todos estos, pero dejamos, pero dejamos este quieto, es decir, en reposo, es decir, le enviamos un estado de cero, pues la corriente va a venir por acá y llega a la salida. A pesar de que estos tres les enviamos un 1, es decir, eh, les cambiamos sus estados. Entonces vean que pues cumple con lo que dice acá. Bueno, su expresión lógica es la AND, tal como dice la AND, y colocarle la línea que significa complemento. Entonces Q es igual a A negado B, a B negado, perdón. La siguiente compuerta es la NOR, ¿listo? La NOR es la negación de la OR, ¿listo? Entonces ustedes pueden ver acá, aquí tenemos la OR y ¿qué tenemos? Que la NOR será la negada de todo esto, ¿listo? Entonces en este caso pues tendremos un 1 y en estos tendremos ceros. Bueno, entonces aquí está, un 1 y el resto ceros, ¿listo? Tal como les mencioné. Este es su símbolo tradicional. Fíjense que es el mismo símbolo de la OR con un circulito a la salida e igual este. Este es el símbolo de la OR. Se me olvidó decirles, va dentro un mayor igual a uno y este sería el de la OR. Ahora para construir el de la NOR es simplemente colocarle un circulito a la salida que nos representa la negación de la compuerta. Y su equivalente en circuito, pues es el que ven ahí, que son contactos normalmente cerrados en serie. ¿Listo? Bueno, entonces podemos ver acá, veamos la tabla de verdad. Dice que en el único caso que sea uno, es que todos sus estados, es que todas sus entradas sean cero. Cuando hablamos de que todas sus entradas sean cero, es dejarlas en reposo, ¿no? Es no cambiar el estado de los contactos. Entonces, claro, si ustedes no cambian ninguno de estos contactos, pues la energía sí va a llegar. En caso de que ustedes activen alguno de ellos, pues la energía no llega. El flujo de electrones no llega. Entonces, cumple con lo que nos dice la tabla de verdad. La expresión booleana es la que pueden ver acá, que es igual a A más B y el complemento. Listo, por último vamos a ver la compuerta XOR que se conoce como O exclusiva o OR exclusiva. Entonces, ¿qué dice esta compuerta? Esta compuerta básicamente arroja a la salida un 1 lógico si sus entradas son diferentes. ¿Listo? Entonces, esta compuerta, a diferencia de las anteriores, únicamente está limitada a dos variables de entrada. ¿Listo? Entonces, eh, digamos, por ejemplo, en la OR, en la AND, ustedes pueden tener diferentes entradas, varias. En este caso, únicamente dos. Entonces, esta compuerta se utiliza mucho como comparador. ¿Por qué? Porque arroja un 1 a la salida cuando las entradas son distintas. Entonces, por eso funciona como comparador.
Es esto lo que les estoy diciendo. Bueno, a la salida tendremos un 1 si sus entradas son distintas. En caso de que sus entradas sean iguales, es decir, 0 0 o 1 1, pues su salida será 0. El circuito equivalente eléctrico es el que ven acá. Entonces ya lo explicamos en la simbología en sí en logo. Veremos que es pues su respectivo rectángulo y un igual a uno. ¿Listo? Entonces veamos el símbolo eléctrico. Dice que cuando es 0 0 vamos a tener un 0. Entonces si tenemos 0 0 es porque estamos dejando en reposo los contactos. Si dejamos en reposo los contactos, pues por aquí viene la corriente y llega hasta acá. ¿Sí ven? De ahí no pasa. Si tenemos A en cero, es decir, este lo dejamos quieto y activamos el B, que es este. Entonces activamos este y dejamos este quieto. Entonces, como lo activamos, cambia de estado y pues la corriente vendría por acá. ¿Listo? Ahora vamos el caso en que el primero se activa y el segundo se deja quieto. Entonces, si este se activa, pues cambia de estado. Como cambia de estado, pues la corriente viene por aquí. Listo, por último, si ambos son uno, es decir, activamos este y activamos este, pues ¿qué pasa? La corriente viene por acá y queda aquí, porque este cambio de estado. Listo, su expresión lógica booleana es Q igual a A más B y un circulito en el más. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí, pues habremos explicado todas las funciones lógicas booleanas. Aquí tenemos como un resumen de pues su símbolo tradicional y cómo se escribe en ANSI. Entonces, por ejemplo, la AND pues se escribe así, el rectángulo, el bloque y el símbolo ahí adentro. La OR se escribe mayor o igual en el bloque. La NOT se escribe un 1 en el bloque y un circulito a la salida. La NAND pues es el mismo símbolo de la AND con un circulito a la salida. La NOR pues es la misma OR con su simbolito a la salida, con su circulito, y la OR, la XOR, tiene un igual a uno dentro del bloque y ya. Eso es todo. Aquí ven un resumen de lo que eran los circuitos equivalentes a cada compuerta. Entonces, listo, ya ahí habríamos terminado toda la parte teórica. Entonces, lo que nos queda es empezar pues a aplicar todos estos conceptos, ¿no? Porque hasta el momento lo hemos visto como muy teórico. ¿Listos? Únicamente hemos pues dado como que las bases nomás. Ahora lo que vamos a ver son ejemplos y ya. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo es este. Entonces, ustedes ven aquí unos bloques conectados entre sí y estos bloques se le va a relacionar una ecuación de salida, una expresión booleana. ¿Listo? Esas expresiones booleanas se toman a las salidas. Entonces, en este caso tenemos la salida A00 y la salida A01. Recuerden que habían dos simbologías respecto a los controladores programables. Habían unas que era A para las bobinas, es decir, para las salidas, y E para las entradas. Esa era una simbología. La simbología que se utiliza en la IEC, la que nosotros utilizamos, las entradas se representan con la letra I y las salidas se representan con la letra Q. Esas son las que nosotros normalmente trabajamos. Sin embargo, tenemos en este ejemplo, pues el uso de la otra simbología, pero pues eso no, digamos, no cambia las cosas. ¿Listo? Todo sigue siendo igual. Entonces, bueno, vamos a obtener primero la ecuación de salida de A00. Entonces dice que A00 es igual pues a todo esto que está conectado acá, ¿listo? Este A00 está conectado a esta compuerta AND, ¿listo? Esta compuerta que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué podemos ver? Entonces, bueno, cuando sacamos las ecuaciones siempre vamos a empezar de derecha a izquierda a ir viendo los bloques, ¿listo? Entonces, por eso arrancamos desde acá y empezamos a ver qué es lo que hay acá y luego acá y luego acá. Todo lo que se va conectando. Entonces tenemos que esta compuerta es igual a lo que arroje esta compuerta AND. Esa compuerta AND es igual a qué. Entonces hay que analizar sus entradas. ¿Qué le está entrando? Aquí tiene una entrada, aquí tiene otra y aquí tiene otra. Entonces tiene tres entradas. Ahora hay que pues, relacionar esas entradas. Aquí vemos una entrada que dice E00. Si quieren, ignoren este cuadrito que realmente no es que haga mayor cosa, ¿listo? Este circulito pues no hace mayor cosa. Más bien hagan de cuenta que pues aquí es como si hubiera un 1 y aquí un circulito, ¿listo? Hagan de cuenta que esto puede ir directo acá.
¿listo? Como este que ven acá, A01, A01, ¿listo? O A00. Sino que, pues, así fue que lo colocaron, pero eh, hagan de cuenta que esto va en corto, ¿listo? Para que quede más fácil en el análisis, para que me entiendan un poco más. Entonces por aquí le entra E00 negado, ¿listo? Entonces aquí le entra E00 negado. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Entonces colocan not y la variable E00. Y le colocan AND porque pues se está haciendo una operación AND entre sus entradas. Entonces AND con otra de sus entradas, no importa el orden. Aquí aparece este en el siguiente, pues la siguiente es esta. Entonces A01 negado. Entonces es not A01. Entonces fíjense, estamos colocando not E00 que es esta. Se hace una AND con A01. Con not A01, que es todo esto que hay acá. Y luego falta colocar AND con la otra entrada. ¿Qué le está entrando por acá? La salida de una compuerta OR. ¿Por qué sabemos que es una compuerta OR? Porque tiene el mayor igual a 1. Aquí sabemos que era una AND porque tiene su símbolo de AND. Entonces, qué está arrojando? ¿Qué le está entrando a esta entrada el AND? Pues lo que me está arrojando esta compuerta OR. Entonces, esta compuerta OR está haciendo la operación OR entre estas dos entradas. Entonces, se coloca AND de esta entrada y la operación correspondiente que está haciendo esta compuerta. Entonces es E01 OR A00, ¿listo? Tal como lo ven aquí. E01 OR A00, ¿listo? Este orden puede ser diferente, esto puede ser aquí y esto que ven a note 00 puede colocarse acá. No importa cómo ustedes lo escriban. Recuerden que la AND es el equivalente a una multiplicación. En las multiplicaciones no importa el orden. Ahora veamos el A01. Es exactamente lo mismo. Entonces, vemos que la salida o la bobina A01 viene conectada a la salida de la compuerta AND. ¿Listo? A esa compuerta AND, pues tiene tres entradas, esta y esta. Entonces, aquí lo coloqué pues de esta manera. Aquí pues empecé por ¿no? Por esta compuerta, por esta entrada. Lo que les dije, no importa el orden. Entonces, ¿qué aparece acá? Entonces tenemos que esta entrada está recibiendo la salida de esta compuerta OR. Entonces es la operación OR entre E02 y A01. Entonces, E02 OR A01. ¿Listo? Ese es el resultado de esta compuerta. Entonces, le colocamos AND porque pues estamos haciendo esa operación AND con otras entradas. En este caso colocamos NOT E00, que es esta que les dije acá, que imaginaran más bien un corto y aquí el circulito, ¿no? Y ya, entonces es esto que ustedes ven acá. Not es 00 and con la siguiente entrada. Es decir, la operación AND con la siguiente entrada. En este caso tenemos la negada de A00, not A00. Listo, entonces ahí ya habríamos terminado el análisis de las ecuaciones. Entonces hay que aprender a hacer